Dios cumplirá su propósito en ti. En esta ocasión quiero hablar sobre cómo Dios cumplirá su propósito en ti, en mí. Pero antes que entrar propiamente en el tema, quiero sentar una base que es clave para que podamos entender cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas. Y quisiera que podamos comprender de parte de Dios cómo Dios planea para nuestras vidas basado en su presciencia, su conocimiento anticipado de las cosas que han de suceder. Este es un asunto muy delicado, una verdad un tanto profunda, pero que es clave que nosotros podamos comprender como creyentes. Y si no comprendemos esta verdad que voy a hablar en esta primera parte de este mensaje, podría parecer que Dios hace las cosas arbitrariamente, o que Dios actúa arbitrariamente, que a unos los escoge y a otros no, y pareciera que Dios está actuando de una manera arbitraria, sin tomar en cuenta la decisión o la voluntad del hombre. Pero lo que veremos es que Dios planea para el hombre basado en su conocimiento anticipado de cómo Él sabe de antemano que el hombre va a reaccionar o va a responder a Él, a su llamado, a sus propósitos. Dios no actúa arbitrariamente, aun cuando Él es Dios y Él tiene toda autoridad. Como dijo el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sin embargo, por cuanto Él es justo, Él no actúa arbitrariamente. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, tenemos un versículo clave al respecto. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Somos elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y para que se cumpla en nosotros su propósito eterno. Este verso es clave para poder comprender cómo es que trabaja Dios, cómo es que Dios elige a unos y a otros no. Es clave igualmente para entender la predestinación, un asunto que es muy mal comprendido en muchos sectores de la iglesia. Elegidos según la presencia de Dios. Elegidos, ¿qué es ser elegidos? Ser escogidos. Dios el Padre nos elige o nos escoge basado en su presciencia. Dios sabe de antemano cómo es que nosotros vamos a reaccionar, cómo es que nosotros vamos a responder a sus diferentes llamados. Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Él sabía cómo íbamos a reaccionar ante el llamado a la salvación, ante las pruebas, ante el llamado
posiblemente al ministerio, ante el llamado a la consagración, ante todos los llamados o todos los propósitos de Dios. Y en base a lo que Él sabe, cómo Él sabe que vamos a reaccionar o responder, es que cómo Él nos elige, cómo Él nos escoge. Mucho antes de nuestro nacimiento, desde antes de la fundación del mundo, Él sabe o Él sabía la clase de personas que habríamos de ser, cómo responderíamos a Él. Así que cuando Dios ve de antemano que un corazón, que una persona va a responderle bien, Dios elige a esa persona. Dios escoge a esa persona. Cuando Él ve de antemano que una persona va a responder bien. Pero muchas veces nosotros, y por eso es que hay tantas malas interpretaciones en cuanto a la elección de Dios, queremos pensar las cosas con a la luz de nuestra limitada forma de pensar, como si Dios estuviera tan limitado como lo estamos nosotros. Pero Dios sabe de antemano todas las cosas que habrán de suceder. Es algo que debemos comprender. Somos elegidos según la presciencia de Dios. Aún así, obviamente, se nos exhorta, debemos vivir a que no vivamos atenidos a que Él lo haga todo, sino que, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:10, que hagamos firme nuestra vocación y elección. No podemos decir, pues ya todo está escrito, Dios sabe si voy a responder o no, entonces nada más dejo las cosas pasar. No podemos ser tan dejados, tan negligentes, no. Dice Pedro, hagamos firme nuestra vocación y elección. Dios sabe lo que vamos a elegir, pero elijámoslo. Y hacer firme lo que vamos a elegir. Si elegimos el camino de Dios, si elegimos ser cristianos, seámoslo y seámoslo bien. Seamos buenos cristianos. Bueno, no hay cosa tal como malos cristianos. Es ser o no ser. Así de claro. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, 29 y 30. Ahí lo confirmamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí es muy claro. Porque a los que antes conoció, ¿qué es conocer por anticipado? ¿Qué es el hecho que una persona pueda conocer por anticipado algo? Bueno, como personas no podemos saber por anticipado gran cosa, ¿verdad? Bueno, sí, yo puedo saber por anticipado que mañana va a salir el sol, pero cosas tan claras como la elección de una persona que va a decidir el día de mañana, etcétera, a los que antes conoció, ahí está la presciencia de Dios. Basado en su presciencia, Él predestina. Basado en su presciencia, en su conocimiento anticipado, es que Dios predestina. Nuevamente, este es un concepto muy mal comprendido por algunos sectores de la iglesia. Dios predestina. ¿Pero basado en qué? En su conocimiento, a lo que Él desde antes conocía que habría de suceder, a lo que antes Él conocía
que el hombre habría de hacer, cómo respondería a su llamado. Entonces Dios predestina de acuerdo a su conocimiento anticipado que Él tiene de cómo las personas van a decidir, cómo van a responder. Y por no comprender este asunto, muchas veces se cae en terribles errores y horrores doctrinales. A los que antes conoció, los predestinó. En base a eso, Dios hace propósitos y planes para nosotros. Somos elegidos según la presciencia de Dios, como dice Pedro, elegidos según la presciencia de Dios, y a los que antes conoció, también los predestinó o los eligió para cierto llamado, cierto propósito de Dios en sus vidas. Entonces, es lo que debemos comprender. Dios elige, Dios predestina, de acuerdo a su conocimiento anticipado, de cómo Él sabe que el hombre va a responder. Y ese es el orden. Romanos 8, 29 al 30. A los que antes conoció, primero, basado en cómo Él conoce que vamos a responder, nos predestina. Este va a ser salvo. Él puede decir, Él está predestinado para salvación. ¿Por qué? Porque Él desde de antemano sabía que iba a responder al llamado de Dios de la salvación. De hecho, dice la Escritura en Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Timoteo. Dice Pedro también, en 2 Pedro 3, 9, 10. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es para salvación, dice Pablo en 2 Corintios. Con esto podemos ver, Dios no dice, este se pierde, este se salva y este se salva y todos esos se van a perder. ¿Por qué? Porque lo digo yo y porque yo decido y porque yo soy Dios y a mí nadie me va a discutir nada. No. El apóstol Pablo es muy claro en Hechos. Es el hombre quien se elige a sí mismo digno o no digno de la vida eterna. Entonces, ¿cómo predestina Dios a unos para salvación? Basado en que antes conoció cómo iban a responder a la salvación. Él dice, está predestinado para la salvación, porque Dios sabía de antemano que esa persona iba a responder y le iba a decir al Señor, sí, yo quiero ser salvo, yo respondo a ti, Señor. Entonces, y predestina no solo para la salvación, sino para algún ministerio, para algún llamado, para algún propósito de Dios. Entonces, a los que antes conoció, a los que antes conoció, presciencia, los predestinó, los eligió. Y luego, a los que predestinó, los llamó. Porque sabía que iban a responder. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. Amén. Ahora, quiero dejar en claro una cosa. Dios no llama a los mejores. Dios no llama a los más buenos para cumplir sus propósitos. Voy a dar 2 ejemplos. Jacob y Esaú. Jacob fue escogido y amado.
mientras Esaú fue aborrecido por Dios. En Romanos 9, 13 al 14, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Por arbitrariedad? ¿Fue arbitrariedad? ¿Por qué amó Dios a Jacob? Porque Dios quiso, porque Él es Dios y porque nadie le va a discutir a Dios. Eso es cierto, nadie tiene el derecho de discutirle nada a Dios. Pero Él no es arbitrario, Él es justo. Él es justo. Pero ¿cómo que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Por su conocimiento. Por su conocimiento. Y debemos saber que Dios no escoge a los mejores o a los más buenos. Miren, Jacob, su nombre significa suplantador, engañador, y él era un hombre torcido, engañador, suplantador, aprovechado, fraudulento, mentiroso. Le mintió a su propio padre ciego, lo deshonró a su padre. De esto podemos leerlo en Génesis 27, versos 19, 24, 35 al 36. Jacob tenía una naturaleza muy torcida. Jacob era una calamidad. ¿Y quién era Esaú? Era solamente un hombre al que le gustaba cazar. Era un hombre que le gustaba cazar, se iba de cacería, cazaba un animal, hacía su estofado bien rico y le llevaba a su padre de comer del estofado de los animales de caza que él cazaba. No encontramos, al menos de principio, algo visiblemente muy malo en Esaú. Pero ¿qué vio Dios? ¿Qué vio Dios? Porque de entrada, Jacob era mucho peor que Esaú. Era una calamidad. ¿Qué vio Dios? Jacob humanamente. Ahora, Jacob humanamente era peor que Esaú. Y desde el principio, es más, desde que ellos nacieron. En Génesis capítulo 25, Dios ya está hablando que el menor, que el mayor serviría al menor. El mayor era Esaú. Jacob era el menor. Y que el mayor serviría al menor, que el menor sería mayor que el mayor. O sea, que Esaú era el de la primogenitura, el que tenía que estar por encima de Jacob. Pero desde el principio Dios está diciendo, desde que ellos nacieron, que el mayor serviría al menor, porque el menor estaría por encima del mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por arbitrariedad? No. ¿Qué vio Dios? Jacob, aun cuando era tan torcido, aun cuando era tan terrible, fraudulento, engañador, mentiroso, deshonró a su padre, aprovechado. Pero Jacob amaba entrañablemente y desesperadamente la bendición de Dios. En Génesis 32, del 24 al 28, tenemos cuando Jacob se encuentra con el Señor y agarra al Señor, al ángel de Jehová. Aunque después dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas.
Y estuvo luchando por horas, por horas, por horas, y no lo soltó hasta que tuvo la bendición del Señor. Mientras que Esaú, la bendición, la primogenitura, la menospreciaba. La tomaba en poco. Eso no es tan importante. No se le hacía algo importante, algo valioso, tanto que se le hizo fácil cambiarla por un plato de lentejas. Podemos leer de Esaú cómo menospreciaba la bendición de Dios en Génesis 25, 34, en Hebreos 12, 16. Jacob tenía muchos defectos. Estaba muy torcido. Pero amaba y anhelaba la bendición de Dios, la primogenitura. Amaba y anhelaba a Dios. Por eso, Dios, desde tiempo atrás, Él lo sabía. Y Él dijo, el menor va a estar sobre el mayor. Y Dios eligió a Jacob. Y Dios eligió amar a Jacob y aborrecer a Esaú, porque Esaú aborreció a Dios, y lo que sembramos, cosechamos. Si honramos a Dios, Dios nos honra. Y si lo aborrecemos, Él nos va a aborrecer. Y ahora Dios se llama el Dios de Jacob. Cuando se le apareció el Señor a Moisés en la zarza ardiente, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, y yo soy el Dios de Jacob. Oh, el Dios de Jacob. Ese es uno de los nombres de Dios que más conmueven mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, yo soy el Dios de aquel torcido, pero que me anhela, que me desea con todo su corazón, que me busca, que anhela ser diferente. Pero siguiendo con Jacob, sí, Dios eligió a Jacob, pero no podía seguir siendo Jacob. Dios tuvo que tratar fuertemente con su elegido, con Jacob, por 20 años. En casa de la horma de su zapato, del tío Labán. ¿Cómo lo podemos leer en Génesis 31? De hecho, Labán, cuando vio a Jacob, le dijo, Jacob, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eran cortados con la misma tijera. Jacob tuvo que ser tratado con la horma de su zapato, porque si Jacob estaba torcido, el tío estaba más retorcido que nada. Entonces ahí Jacob por 20 años tuvo que aprender a aborrecer esa naturaleza torcida, engañadora, fraudulenta, mentirosa. Entonces él fue transformado y hasta su nombre fue cambiado de ser el torcido a ser el príncipe de Dios, el príncipe con Dios, Israel. O sea que Dios nos cogió lo mejor. Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque lo anhelaba, porque lo deseaba, porque Dios pudo ver en Jacob que él iba a estar dispuesto por amor a Dios, por amor a la bendición de Dios, a que Dios obrara en su vida hasta que fuera transformado al príncipe de Dios y después en Jesurún, que significa recto. Otro ejemplo, Saúl y David. Si examinamos la vida de estos dos reyes, encontramos que Saúl fue desechado. ¿Por qué fue desechado Saúl? Primeramente porque
se le adelantó a Samuel en ofrecer sacrificio cuando iban a salir a la guerra y el pueblo se le empezaba a desertar. En 1 Samuel 13, del 8 al 14, tenemos ese relato. Ahí Samuel le dijo: por esto que has hecho, tu reino no va a ser duradero, le dijo Samuel. Bueno, pero lo que fue el acabose fue que no destruyó del todo a Amalek. Dios le dijo a Saúl: Saúl, destruye a Amalek, destrúyelo por completo. Todo vas a destruir en Amalek. Y Saúl dejó vivo lo mejor de las vacas y ovejas, según para ofrecérselas a Dios. Lo mejor del ganado dejó vivo al rey, y se entiende que dejó vivas también a otras personas. Eso lo tenemos en 1 Samuel 15, del 1 al 35. Y a partir de ahí Samuel le dijo a Saúl: Dios te ha desechado y va a dar el reino a un prójimo mejor que tú. Esos fueron los grandes pecados de Saúl. En cambio, David tomó la mujer de otro hombre. Tomó la mujer de otro hombre, cometiendo adulterio. De otro hombre, y no de cualquier hombre, sino de uno de sus hombres más fieles. Un hombre que no hubiera dudado. Si David hubiera estado en batalla y alguien le hubiera tirado una flecha, no hubiera dudado en ponerse en medio para que la flecha lo atravesara a él. Uno de sus hombres más fieles, Urías. Pero no solo eso, no solo hizo eso. Como esta mujer salió embarazada después que David la tomó, David mandó asesinar a ese hombre por mano de los enemigos, pero mandó a su capitán que lo dejaran solo para que sus enemigos lo mataran, para ocultar su pecado. Esto lo tenemos en 2 Samuel 11, del 1 al 2, perdón, 2 Samuel 11, 1 al 12, 14. Cometió adulterio tomando la esposa de uno de sus hombres más fieles, y a ese hombre tan fiel que está contado entre los valientes de David, lo mandó a matar. A ti que estás viendo este video, ¿qué pecado, si pudiéramos llamar, qué fue peor? ¿Qué fue más vil? ¿Lo que hizo Saúl o lo que hizo David? Humanamente lo que hizo David. Humanamente fue peor que lo que hizo Saúl. Sin embargo, David amaba y adoraba profundamente al Señor. De hecho, el Señor mismo dijo de David que él era un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, que haría todo lo que él quería. Esto lo encontramos en Hechos 13, 22. Mientras a Saúl solo le interesaba ser honrado por los hombres, como lo tenemos en 1 Samuel 15, 30. Y Dios escogió a David y desechó a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios pudo ver en David el amor que él tenía o tendría por él.
Con todo, Dios en su justicia tuvo que disciplinar fuertemente a David, corregirlo y castigarlo por muchos años. Sus hijos, hubo espada entre sus hijos, perdió a sus hijos. Fue un juicio terrible, tuvo que pasar cosas terribles. De esto nos habla 2 Samuel 12, del 1 al 14. Pero Jesús ahora ocupa el trono de David. Jesús es el hijo de David. Aleluya. Entonces, debemos saber, Dios no nos escoge, o Dios no escoge a los buenos, a los mejores, sino Dios escoge a aquellos que Él ve, que lo desean, que lo aman, que lo van a preferir a Él. Aquellos que van a dejarlo actuar en su vida. Aquellos que van a ser dóciles, que no se van a resistir a Él, sino que por amor a Él, por amor a Dios, van a ser dóciles y lo van a dejar actuar en su vida. A ellos el Señor escoge. Él de hecho nos dice en la Escritura que Él escoge lo necio, lo vil y lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso lo tenemos en 1 Corintios 1, 27 al 29. A lo necio, lo vil, lo menospreciado, pero que le desea, que lo ama, que lo prefiere a Él con todo su corazón. Aunque Él tenga que trabajar mucho en nuestras vidas para cumplir su propósito. Pero si Él ve en nosotros que estaremos dispuestos y no nos resistiremos a su obra en nuestras vidas, estaremos dispuestos a cumplir su voluntad y no la nuestra, entonces seremos escogidos por Él y Él cumplirá su propósito en nosotros. Aleluya. Así que como veremos, Dios promete cumplir su propósito en nosotros. Dios promete terminar su obra en nosotros, cumplir sus planes en nosotros. Si se lo dejamos, si le permitimos, si Él ve que lo preferimos a Él, que lo amaremos, aunque seamos unos jacobitos, aunque seamos unos jacobitos, aunque seamos unos necios, unos viles, unos menospreciados, Dios se puede glorificar en nosotros. Sí, somos unos jacobitos, torcidos, viles, pero lo anhelamos. Lo anhelamos, lo deseamos con todo nuestro corazón y lo vamos a dejar trabajar en nosotros. Dios dice, te voy a escoger para cumplir mis propósitos. Gloria a Dios. Pero todo depende de que nosotros queramos. Dios no nos va a forzar. Es si queremos. Isaías capítulo 1, versos 19 al 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué dice el Señor? Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quieren, pues no. Dios siempre apela a nuestra voluntad. Él va a hacer propósitos, va a tener planes para nuestras vidas. Sí, basado en su conocimiento
anticipado, como ya establecimos, pero también entendamos, Él trabajará en nosotros hasta donde nosotros se lo permitamos. Si queremos, Él lo hará. Si quisiereis y oyereis, atiendes a mis palabras, comeréis el bien de la tierra, cumpliré mi propósito en ti. Pero si no quieres, te dejo en paz. Te dejo en paz. En Lucas capítulo 13, verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice el Señor, ¿cuántas veces quise? Pero tú no quisiste. Cuando no queremos, aunque Dios quiera, cuando nosotros no queremos, cuando nosotros nos resistimos a Dios, atamos de manos a Dios. Lo atamos de manos. Le impedimos actuar. Espero que me entiendan lo que estoy tratando de decir. Le impedimos a Dios actuar en nuestras vidas. Pero si queremos, aunque seamos un caso difícil, aunque seamos muy complicados, aunque seamos muy torcidos, muy pecadores, muy necios, si queremos, con que tan solo queramos, estemos dispuestos a dejar trabajar a Dios a nuestras vidas, aunque muchas veces va a doler, Dios hará la obra en nosotros y se va a glorificar en nosotros. Así que con estas bases pasamos a la segunda parte de nuestro mensaje. Sí, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Isaías 62, 1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. ¡Oh, qué maravillosas palabras! Gloria a Dios por estas palabras. ¡Qué maravillosa promesa! El Señor está diciendo que por amor de Sión y de Jerusalén no descansaría hasta cumplir su plan, su propósito en ellos. Y esta promesa se aplica para nosotros también. Si amamos al Señor, si lo preferimos, si queremos, si lo dejamos actuar en nuestras vidas, repito, aunque seamos necios, viles, menospreciados, todos unos jacobitos, aunque seamos humanamente casos perdidos, Él dice, si tú me permites actuar en tu vida, si tú me amas, si tú me deseas, si tú me prefieres a mí, no voy a descansar. No voy a descansar hasta que cumpla mis propósitos en ti, mis planes en ti. No voy a descansar. Aleluya. Gloria a Dios. Me conmueve mucho esta palabra del Señor. Que el Señor no va a descansar hasta que lo logre, hasta que cumpla su propósito en nosotros. Bendito sea el Señor. Y yo soy un testimonio de ello. Oh, yo le doy tantas gracias a Dios. Dios a mí me ha tenido tanta paciencia. Tanta paciencia. Dios me ha tenido tanta paciencia. Le he fallado. Y Dios lo vuelve a intentar.
y le he fallado y Dios no me ha desechado. Y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar. Cuán bueno es el Señor, cuán paciente es el Señor y cuán dispuesto está a no descansar hasta cumplir su obra en nosotros si lo dejamos actuar. Por viles que seamos, por necios que seamos, por torcidos que seamos, Él está dispuesto. Gloria a su bendito nombre. Filipenses 1:6, también lo tenemos en el Nuevo Testamento. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor promete, y nuevamente quiero enfatizar, si se lo permitimos, terminar y perfeccionar su obra, su plan en nosotros, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Dice Pablo, yo estoy persuadido de esto. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Que el que comenzó la buena obra la va a terminar, la va a completar, la va a dejar perfecta, va a cumplir perfectamente su propósito. Claro, si se lo permitimos, si estamos dispuestos, si lo dejamos actuar en nuestras vidas. David también lo pudo comprender. Ya hablamos de David. Dios tuvo que tratar fuertemente con David y él lo entendió, que Dios terminaría su obra en él. En el Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios. David pudo comprender. David pudo entender, pudo, como decía Pablo, estoy persuadido de esto, que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y también en ti, y también en mí, si se lo permitimos. Pero estaremos dispuestos a permitirle al Señor obrar en nuestras vidas y cumplir su propósito en nosotros, a como dé lugar. Subrayo, a como dé lugar. Si nos resistimos, no lo va a poder hacer. Pero si nosotros somos dóciles a Él y se lo permitimos, Él lo va a lograr. Él, como nuestro alfarero celestial, está dispuesto a volver a poner la masa en la rueda y volverle a dar forma. Dice, no me cansaré hasta lograrlo. No se dará por vencido. En Jeremías 18, versos 1 al 6, tenemos el cuadro de esto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ese es nuestro Dios. Él está dispuesto a volvernos a amasar. Miren, si pueden ver esta vasija, hace
Hace unos pocos años me invitaron a una iglesia en Monterrey a dar un seminario y el domingo en la tarde me llevaron a un centro comercial, como un mercado, y ahí en medio estaba un alfarero. Yo no había tenido el privilegio de ver un alfarero trabajar. Un alfarero rústico, con su rueda. Entonces yo no quise ver ninguna tienda, no quise ver nada. Yo ahí me quedé, viendo al alfarero hacer esta pieza. Esta pieza muy sencilla. Y mientras veía al alfarero yo estaba llorando. Yo estaba llorando y deleitándome en verlo trabajar. Y pudo hacer esta pieza muy sencilla, pero yo veía cómo trabajaba el barro. Vaya. Amasaba ese barro, agarraba la pelota de barro y la aventaba a la mesa. ¡Pah! Y luego como que la estiraba, la amasaba y le echaba agua y le revolvía y le ponía fuerza y más agua y la levantaba y otra vez la aventaba a la mesa y le daba una buena zarandeada y la amasaba con mucha fuerza hasta que ya tenía cierta manejabilidad, la ponía en la rueda y ya con su pie le daba vuelo a la rueda. No era una rueda eléctrica ni nada por el estilo, era totalmente rústico. Y entonces ya empezaba a darle forma con sus manos, a darle forma con sus manos. Aquí en Jeremías tenemos el cuadro de un alfarero que está trabajando una pieza, pero de repente se le echa a perder en la mano. Entonces agarra esa masa y pues otra vez la tiene que golpear, amasar, echarle agua. Y no se da por vencido hasta que con esa masa hace una vasija hermosa. El Señor está dispuesto a hacer así con nosotros, hasta lograr hacer de nosotros una vasija hermosa que cumpla sus propósitos. Pero nos tendrá que amasar. ¿Por qué? Porque tenemos áreas de nuestra naturaleza y de nuestra vida que están duras y necesitan ser suavizadas y ablandadas. Nos tiene que echar el agua de su palabra para y amasarnos y aventarnos y trabajar en nosotros hasta que Él con sus manos pueda formar de nosotros una vasija hermosa. Y el Señor dice, no voy a descansar. Si como en Jeremías 18, del 1 al 6, te me echas a perder en la mano, estoy dispuesto a volverte a hacer. Y volverte a amasar y echarte más agua y volverte a aventar y seguir obrando en tu vida. Y volverte a poner en la rueda. Y si te me vuelves a echar a perder, mientras tú estés dispuesto, yo seguiré trabajando en tu vida y terminaré la obra en ti. Y serás una vasija hermosa, gloriosa, en la cual yo me voy a glorificar. Gloria al nombre bendito de nuestro Dios. Y a veces va a doler, pero Él está dispuesto a no descansar
Y yo doy tantas gracias a Dios que Él no ha descansado conmigo, que Él sigue trabajando, que Él sigue trabajando. Y le digo, Señor, cumple tu obra en mi vida, cueste lo que cueste. Que tú también se lo puedas decir al final de este mensaje. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel. Él es fiel, Él nos llama y Él también hace la obra para que se cumpla su llamado en nosotros. ¿Estamos dispuestos? Oh, que puedas decirle sí al Señor. Estoy dispuesto. Llámame, escógeme y hazlo en mi vida. Cumple tu propósito en mí. No te detengas. No descanses conmigo hasta que cumplas tu propósito en mi vida. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Él nos hace aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, para que cumplamos su propósito. Él puede hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él lo puede hacer, Él lo puede cumplir en nosotros, pero es necesario que seamos dóciles, que no nos resistamos. Él va a terminar su obra en nosotros si se lo permitimos. Mientras estemos dispuestos, Él no descansará. Él no se dará por vencido. Oh, que le digamos al Señor, Señor, no te des por vencido conmigo en mi vida. Cumple tu propósito en mí. Estoy dispuesto. Estamos en tiempos complicados para la iglesia de Cristo. Hoy la iglesia de Cristo es mundana. Le ha dado lugar a muchas doctrinas falsas, a un evangelio de la prosperidad. Hoy la iglesia de Cristo busca más lo terrenal, en términos generales, busca más por las cosas terrenales de este mundo que por las cosas eternas. Muchos ministros se dejan llevar más por la avaricia y por el dinero que por las cosas eternas. Pero el Señor promete algo. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor promete que Él va a tener una iglesia gloriosa. El Señor viene. El Señor viene. El tiempo de su venida está cerca. Hay cosas que tienen que cumplirse. No, que no dejarán de cumplirse antes que Él venga. Pero su venida está cerca. ¿Pero qué con la iglesia? La iglesia es actualmente, en términos generales, es la antítesis, es lo contrario de lo que Él dice aquí en Hebreos 5:27. De la iglesia por la que Él dice en Efesios 5:27 que Él va a venir. Una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero el Señor dice que Él se la va a presentar a sí mismo. En otras palabras, Él se va a encargar de eso. Él de eso se va a encargar, de presentársela a sí mismo.
Él se va a encargar de que su iglesia sea santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Él se va a encargar de eso. Él lo va a lograr. Él lo va a hacer. Él cumplirá su propósito y no descansará. No se dará por vencido. Él lo hará. Él lo hará. Quiero terminar con el verso central de nuestro mensaje de hoy. Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Gloria a Dios. Por amor de mi pueblo, por amor de aquellos que me aman, por amor de aquellos que me buscan, por amor de aquellos que me desean, aunque sean viles, menospreciados, necios, unos jacobitos, pero si me anhelan, si me desean, si quieren, si me dejan obrar en su vida, no voy a descansar. Dice Dios, no voy a descansar hasta que lo logre. Lo voy a lograr, lo voy a hacer y lo voy a cumplir. ¿Estarás tú dispuesto? ¿Estarás tú dispuesto? Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿estarás tú dispuesto a decirle al Señor, Señor, yo te anhelo, yo te deseo, que se cumpla en ti mi voluntad, que se cumpla en mí tu voluntad, no la mía? Yo estoy dispuesto, yo quiero, estoy dispuesto a que obres en mi vida, aunque me duela. Cumple tu voluntad, cumple tu plan, tu propósito en mi vida. Cumple tu llamado en mi vida. Hazlo en mi vida. ¿Estarás tú dispuesto, dispuesta a decirle eso al Señor? O el Señor dirá de ti, ¿cuántas veces quise, pero no quisiste? Y por eso no pude completar mi obra en ti. Pero si queremos, si le permitimos, Él no va a descansar. No se dará por vencido hasta que lo haya logrado. Gloria a Dios. Amén.